Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, que nos acompaña todas las noches a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas en todo el país para llegar a sus hogares con buenos libros, con ideas que nos permitan pensar un poco mejor cómo salir de las situaciones oprobiosas que tenemos y por supuesto aprovechar las mejores situaciones, las que nos hacen feliz, estar dispuestos para la felicidad. También el criterio, ¿no? Aquellas semillas que hay que sembrar y que van a hacernos crecer como seres humanos, porque si usted acumula ideas, termina creando esa bolsa del criterio que le va a permitir tomar decisiones acertadas. La noche de hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial, una sociólogo venezolana que está de vuelta en el país, estuvo recientemente, vive desde hace algunos años en Chile, y ahora a la luz, bueno, de la migración, a la luz de algunos años, vamos a estar intentando analizar un poco lo que ha sido la realidad venezolana en los últimos años y por supuesto esa importante profesión suya, la sociología, que quizá necesita más soldados, más jóvenes que estén interesados en militar en ella, aunque la palabra militar quizás sea terrorífica para algunos. Yo creo que se puede ser militante de las causas buenas y de la transformación de nuestro país. Estamos hablando con María Jiménez, quien nos ha dado el honor, bueno, de participar con nosotros esta noche, y por supuesto para aquellos que están viendo en video a través de YouTube esta entrevista, sabrán que estamos aquí en la librería Puerto de Libros del Teatro Baral de Maracaibo, un espacio verdaderamente acogedor y encantador. María, por favor, un saludo para nuestra audiencia de Puerto de Libros, Librería Radiofónica en Radio Fe y Alegría. Bueno, esta entrevista entre libros es algo hermoso. O sea, sentirse uno que es la presencia de cada uno de esos escritores está acá. Esa es la energía que le ponen los escritores a sus libros. Y en verdad, gracias por esta invitación y bueno, saludos al Zulia, a Maracaibo y bueno, y a Venezuela, al que nos escucha, ¿no? Y a todo el país, ¿no? Porque Radio Fe y Alegría tiene la radio emisora más grande del país. Nos escuchan en Oriente, nos escuchan en el Llano, nos escuchan en los Andes, en Mérida. Estamos desde Paraguaypoa hasta Machique, aquí en el estado Zulia. Bueno, ese trabajo de Fe y Alegría es realmente loable, ha sido un trabajo de toda la vida. Yo desde que tengo conocimiento de vida he escuchado hablar y vendía las rifas de Fe y Alegría en el colegio y mi mamá casi siempre era la que terminaba comprando todos los tickets. Háblanos de tu mamá, háblanos de ese hogar en el que naces. Naces en el bendito año de 1958, un año importante para la historia de Venezuela, no solo porque naces tú, sino porque, bueno, es el año en el que Venezuela parece que decide abordar la barca de la democracia y no dejarla. Es un año curioso, un año que además viene signado por la esperanza, un poco lo que necesitamos hoy, tener más esperanza, ¿no? Tener esperanza de que podemos superar los problemas. Háblanos de tu familia, de esa familia que te recibe en el año 1958, de tus hermanos, cuántos hermanos son, cómo era tu mamá, cómo era tu papá, el famoso nadador Víctor Chinito Jiménez. Bueno, fíjate, de mi mamá te puedo decir, primero que tuvo 8 hijos. Vaya. Yo soy la última de esos 8 hijos y eso obviamente tenía que ver con, bueno, me supongo que en la época el tema del control de la natalidad pues no era algo que se
que se hablaba y se conversaba en las familias ni en los servicios de salud. Luego en los 70 es que comienza el tema del control de la natalidad y el famoso el baby boomer que se da en los Estados Unidos, de todo el mundo se derrapó y empezó a tener hijos. Así que en este caso pues mamá tuvo 8 hijos, de los cuales 5 hembras, 3 varones y bueno, mamá, esa mujer que siempre la vi trabajando. ¿Cómo se llama tu mamá? Elia. Elia de Jesús Fernández de Jiménez. En verdad, siempre la vi trabajando, siempre la vi con los libros, corrigiendo, con sus lentecitos, sentada en la mesa, buscando la información para el otro día, que iba a dar clases, trabajaba con los primeros grados. Eso yo considero que el primer grado en el colegio es fundamental. O sea, el recuerdo que te deja el primer maestro, el contacto con los libros, con la enseñanza, no tiene precio. Y de allí yo creo que depende también lo que ella fue mi primer maestra. Yo estudié con ella primero y segundo grado y yo tenía que ser la mejor. ¿Y no podías decirle mamá? No, maestra, y tenía que ser la mejor. Que ese desdoblamiento, ¿no? Quizás sí. Para un niño tener la capacidad de decir, bueno, en el salón no le puedo decir mami ni mamá porque no. Es la maestra en este momento. Y ella era maestra rural, entonces eran escuelas donde la maestra de primero y segundo grado era ella y nada más existía esos grados. Y yo me recuerdo como ella, fíjate, cuando voy atando cabos sobre mi interés por lo social, estaba vinculado, mi mamá salía en el campo donde eran caseríos a buscar los alumnos. Entraba, yo iba con ella de la mano chiquitica e íbamos a los sitios donde estaban las mamás con los hijos, a inscribirlos. No era que las mamás iban a inscribir sus niños. Entonces estaba el hacendado del pueblo que nos llevaba, iba parando en distintos caseríos para que los niños estudiaran. Entonces era un trabajo tan lindo, era como una vocación de servicio donde el interés era enseñar y tener los alumnos allí con ella. Y no eran sueldos, claro, no son como los sueldos de hambre de ahorita de nuestros maestros, que no alcanzan ni siquiera para comer un día o ni siquiera para pagar los pasajes para ir al colegio. Pero no eran sueldos que fueran a volver millonario a nadie, ¿no? No, para nada. Sí. Era un asunto de vocación, de voluntad de querer hacer el trabajo. Así es, y ella viene como de unas generaciones de maestros, ¿no? Su mamá fue maestra, su abuela fue maestra, entonces tú ves que es un tema generacional y de entrega, porque no sé mucho de los abuelos, pero sí sé que eran como dirigentes, eran de Acción Democrática en ese momento, que era el Partido del Pueblo. Entonces era una gente que estaba siempre, como decir, en la candela, buscando que la gente se incorporara al trabajo social. Yo me acuerdo que también llamaban al Ministerio de Sanidad, que se llamaba en ese momento, para que fuera a vacunar a los niños. Es decir, ella era el vínculo de la administración con la comunidad. En los pueblos funciona eso, ¿no? El maestro, el cura y el médico son las especies de autoridades reales de las comunidades. Es hermoso, así es. Entonces tenemos conciencia de que el maestro es una especie de líder, ¿no? Pero yo quisiera saber si esa conducta, esa entrega social de tu mamá fue lo que te llevó a ser socióloga, a estudiar sociología. ¿De dónde proviene una muchacha, yo imagino, muchacha bonita, blanquita, en esta sociedad tan llena de prejuicios para la mujer, de repente que tú digas a tus 15, 16, 17 años, yo voy a estudiar sociología, pareciese como una especie de exabrupto? ¿Por qué estudiar sociología? ¿Qué fue lo que te motivó? Mira, yo creo que estaba como el germen, la semilla, ¿no? Y a los 13 años, cuando surge el MAS, yo tenía 13 años. Y me acuerdo que mi hermano Víctor me llevaba a que le ayudara a hacer afiches. Los afiches se hacían con stencil. Con stencil y los colores tú los tapabas y jalabas como una tablita y ibas echando
Ah, no, eso era casi serigráfico. Sí, entonces hacíamos los afiches así y empezó como esa vinculación, yo tan niña, y me acuerdo que fui testigo, porque no podía ser, porque no tenía edad, fui testigo en las elecciones, o sea, había ya como un proceso de acercamiento a lo político que obviamente desató en qué elijo, ¿no? Politología no existía, ahora lo tiene la URU, pero politología no existía y la profesión que más se acerca es la sociología. Y me fui por allí. Mira, y me comentabas hace un rato de un intento fallido que conociste a Luis Gómez. Ay, en sí. el momento en el que nace el MAS. El MAS es un movimiento interesantísimo en la historia política venezolana, lleno de intelectuales. Sí. Eso no era un partido de mentes planas ni de personas adocenadas y adoctrinadas. Yo imagino que era un conflicto porque cada uno era un ser pensante y cada uno tenía una posición frente al mundo, partiendo, ¿no?, desde el planteamiento de Teodoro de romper con Cuba, ¿no?, y de romper con la Unión Soviética, es decir, no, sí. ese no es nuestro norte, sin que el norte tenga una carga ideológica. Nosotros no queremos ser como la Unión Soviética, queremos inventar nuestro propio socialismo. Sí, es bien interesante cuando conozco como que la historia del MAS y cómo Gabriel García Márquez, cuando gana el premio Nobel, le entrega al MAS. Le gana el premio Rómulo Gallegos. El premio era jugoso, creo que era. Y el Nobel de Literatura, porque de hecho yo asistí a Bogotá a 20 años de 100 años de soledad, o sea, es algo bien interesante, y como con el Rómulo Gallegos el premio se lo entrega al MAS. Ya ahí como que hay una marca, ¿no?, de la intelectualidad. José Ignacio Cabruja formaba parte de la directiva, porque fue todo un movimiento, yo digo, cultural, o sea, las rupturas fueron culturales con la Unión Soviética. Claro, ¿no sería eso también aquello de que un partido con voluntad de poder o un partido de intelectuales, porque el MAS nunca logra llegar a la presidencia de la República? Quizás es precisamente porque eran muchos intelectuales, los intelectuales piensan en cosas menos pragmáticas y los adecos más bien repartiendo bolsas de comida, claro, o la casa del partido en el barrio, la cosa. Claro, yo ahí sí no me atrevería como que ahí cuáles fueron las razones por las cuales el MAS no asciende al poder, pero sí tuvo sus senadores, sus diputados, o sea que y gobernaciones no espléndidas. Está solo la presidencia en sí mismo, ¿no? Pensemos en el Zulia con Lolita o en Aragua. Con Tablante, o sea, yo creo que el MAS logró posiciones de poder locales, ¿no?, y regionales, eso fue muy importante. Además, el proceso de descentralización político y administrativo permitió que el liderazgo local surgiera, porque no había el señalamiento, tú vas a hacer y tú vas a hacer, que ahora sucede. Vamos a hablar en el siguiente segmento sobre la descentralización, que el MAS tuvo mucho que ver en eso, y por supuesto quizás ese periodo un poco terrible de los años 90, donde el MAS llega al poder en compañía de Caldera. Vamos a ver qué historias hay allí en los años 90 que todavía hay por escribir y que seguro tú fuiste testigo. Una pequeña pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. ¿Quieres hacer un podcast? Spotify tiene una plataforma que te permite hacer uno muy fácilmente. Luego puedes distribuirlo en todas partes e incluso ganar dinero. Todo en un solo lugar y gratis. Se llama Spotify para podcasters. Y así es como funciona. Spotify para podcasters te permite grabar y editar podcasts directamente desde tu teléfono o computadora. Por lo que no importa cuál sea tu configuración, puedes comenzar a crear hoy mismo. Luego, puedes distribuir tu podcast en Spotify y en cualquier otro lugar donde se escuchen podcasts. Los podcasts de video también están disponibles en Spotify. Y cuando quieras llevar las conversaciones con tus seguidores al siguiente nivel,
Las preguntas y respuestas y las encuestas son la mejor forma de hacerlos hablar. Con Spotify para Podcaster puede ganar dinero de varias maneras, incluso anuncios y suscripciones para podcasts. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Te recomiendo que lo pruebes. Descarga la aplicación de Spotify para podcasters o visita www.spotify.com/podcasters para comenzar. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con una invitada maravillosa. Tenemos a María Jiménez, quien es socióloga, también especialista, y vamos a hablar de eso, un poco de la neurolingüística y la manera en la cual se relaciona a la gente, el lenguaje, cómo se comunican nuestras sociedades y nuestras personas. Pero estamos sembrados en un periodo de la historia contemporánea que no se estudia. Evidentemente, el chavismo ha querido crear una narrativa de los años 80 y los años 90 que no está completamente ajustada con la realidad. Y bueno, para los adecos y los copellanos no era una época que ellos quisieran convertir en historia, porque fue su momento de fracaso político. Desaparecen como partidos de masa. Entonces no quieren hablar de esa época. Entonces hay un silencio, un mutis sobre qué pasó en Venezuela después del año 1983, después del Viernes Negro. Hay un mutis ideológico sobre por qué se generan cambios como el Caracazo, por ejemplo, por qué se dan los golpes de Estado y por qué la gente vuelve otra vez al militarismo y a pensar que es un militar el que tiene que traer la solución. Y después se da un movimiento interesante dentro de la propia izquierda, ¿no? Hay una izquierda que no apoya a la causa R, cuando Andrés Velázquez quizás tenía la posibilidad de ser presidente, ser el primer presidente de izquierda del país, sino que apoyan a Caldera y se da el chiripero. El chiripero, pero el quiebre del bipartidismo. Por fin, después de 35 años, se rompe por la mitad el bipartidismo. El pacto de punto fijo se rompe. Y entonces podríamos intentar analizar eso. ¿Por qué? Porque tú lo viviste en carne, porque tú estabas en el medio de esa, además con conciencia, en el medio de esa realidad. Esa es la historia que debemos intentar entender y escribir. Háblanos de cómo viviste, primero el Caracazo, que me parece, dónde te recibió, cómo analizaste, cuál fue el pulso que tomaste de esa situación, de esa crisis social. Y después, los años 90, tan convulsos, la caída de Carlos Andrés y la llegada, por supuesto, de Caldera con el chiripero. Sí, bueno, casualmente, cuando se da el Caracazo, yo estaba en Ecuador en la conferencia de UNICEF, porque yo había hecho un paper para UNICEF sobre los niños en los países andinos. Entonces, estábamos en el Congreso cuando llaman por teléfono a decir que había sucedido el Caracazo. Enseguida nos regresamos y tuvimos que dormir en el aeropuerto porque había toque de queda. Son como las expresiones de lo que estaba sucediendo, que no teníamos ni la más remota idea del impacto que había tenido ese movimiento. Además, un movimiento que fue espontáneo, dicen. En verdad, cuando uno analiza, dudo que haya espontaneidad en ese Caracazo. O sea, ahí había, como se dice, la célula de lo que hoy tenemos. Fue un efecto dominó. Alguien empujó a un chofer y le dijo, vamos, quéjense aquí en Carúpano. Y ahí empezó la célula. Entonces, bueno, aquí estamos. Bueno, pero también el Caracazo fue un estado que atentó contra la vida de los venezolanos. Sí, es decir, la gente que salió a protestar no es sino un fragmento de las víctimas fatales, que fue un gobierno disparando tiros de FARC contra los bloques del 23 de enero, es decir, haciéndole frente violento y armado a una población desarmada. Bueno, es como que la historia hace déjà vu,
porque lo que ha vivido Venezuela en los últimos tiempos es represión, es situaciones de asesinatos de estudiantes, de amas de casa que han salido a protestar, de periodistas que han dicho la verdad y han salido presos, de dirigentes sindicales que les colocan 26 años de prisión por haber salido a reclamar derechos. Entonces uno dice que es como que cuando tú quieres mantener el poder, son herramientas que usan, y más en situaciones. Recuerda que Venezuela venía de dictadura en dictadura, o sea, cuando en 1958 nosotros entramos a democracia, es algo que viene construyéndose desde la generación del 28. O sea, porque la historia no es casual, es causalidad. Entonces hay una causalidad que se produce porque ya vienen movimientos estudiantiles, obreros, sindicalistas, profesionales, intelectuales, reclamando lo que llamamos los derechos humanos, ¿no? Que por cierto, vamos ya en los derechos humanos de la 5ª generación. Entonces uno dice, wow, y en Venezuela estamos ahorita viviendo una violación de los derechos humanos que no tiene nombre. O sea, lo vemos de allá, lo veo cuando vengo, cuando entro al país, me doy cuenta que estamos en algo realmente tétrico, ¿no? Porque cómo salir de esta violación que se da, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Hay carreras completas que se han cerrado en las universidades, carreras. Educación, por ejemplo, en la central está cerrando. Derecho en la católica ha cerrado. Entonces tú comienzas a ver, ¿por qué? Porque no hay alumnos. Entonces no hay alumnos que vayan a las universidades. ¿Y dónde están esa gente? ¿Dónde está ese sentido de pensar que la educación es un medio de ascenso social que se manejaba en mi época? Yo decía, voy a estudiar porque voy a trabajar, porque voy a lograr tener lo que me planteo tener, calidad de vida. El teniente coronel, aquella madrugada del 4 de febrero, dijo, por ahora los objetivos de la ciudad capital no han sido resueltos, etcétera, etcétera, etcétera. El MAS, la izquierda organizada, ¿estaba consciente de que había un movimiento insurreccional en el 4 de febrero? Mira, tú sabes que como dicen, oídas al tambor, se oían, pero como ahí es algo que nuestras Fuerzas Armadas eran nacidas en democracia, eran creadas en democracia y significaban que ese sentido de democracia que tenía cada integrante de las Fuerzas Armadas no iba a parar en lo que paró. Y sin embargo, mira lo que se estaba germinando en las Fuerzas Armadas, porque Hugo Chávez era un teniente coronel, o sea, era ahí donde la gente, es más, tú ves fotografías donde Carlos Andrés le está poniendo una medalla a Hugo Chávez, es decir, cuando era estudiante, pero que Venezuela estaba muy golpeada también socialmente, o sea, él es producto de lo que sucedía en el país. A mí me admira en el MAS la búsqueda de la unidad, es decir, el MAS en algún momento decidió apoyar, por ejemplo, a José Vicente a presidente, cuando no era un miembro fundador del partido, sino que era la búsqueda de la unidad de los sectores de izquierda para intentar llevar una propuesta diferente al país. Y además, la búsqueda del MAS de abandonar la lucha armada, es decir, no separarse, por ejemplo, del PRB, de Douglas Bravo, que todavía pensaba que era posible generar una revolución armada o tomar los correajes urbanos, etcétera, etcétera. Y decir, la idea es ir al voto, y que sea el voto de la gente el que nos permita desarrollar la democracia participativa, que es la gran propuesta que tiene el MAS ideológica y que creo que Teodoro lo explicó muy bien en sus libros. Háblanos de esos hombres que crean un movimiento político con ideas. Háblanos de Teodoro, háblanos de Pompeyo, háblanos de esos fundadores del MAS que fueron tus amigos. Bueno, imagínate, Pompeyo y Teodoro para mí son como que algo fuera de serie, ¿no? Porque me tocó vivir de cerca como la formación
fui formada por esos hombres, es decir, la cercanía a la vida de Pompeyo fundamentalmente me permitió primero conocer al hombre y no al político, ¿no? Saber que venía de ahí, de Soledad, de la zona de Bolívar, que pertenece a Anzoátegui, y él decía que él nació en Bolívar. O sea, ese era como si mi pueblo es Bolívar, y sin embargo él nació en Soledad. Entonces, un hombre que se fue a las minas a crear los sindicatos. A los 14 años Hoy cayó, sería una sentencia de muerte, querer crear un sindicato en las minas tomadas. Así es. Y creó además, a los 14 años cayó preso por primera vez. Y Salvador de la Plaza fue su maestro, que estaba en prisión. Entonces tú empiezas a conocer esa historia personal de cómo se formó, o sea, cómo consiguió, y luego los Machado, que eran el secretario general del Partido Comunista, toman a ese joven y lo forman. Entonces ahí está Teodoro en la juventud del Partido Comunista. Él decía, no, porque yo soy el viejo Pompeyo porque siempre he tenido el pelo blanco. Pero Teodoro nunca es el viejo, ¿no? Y entonces él decía así jocosamente. Curioso, este Pompeyo de Oriente, ¿no? Desde Soledad Anzoátegui y Teodoro aquí del Batey. Del Batey, el negrito del Batey. ¿Cómo se consigue Oriente y Occidente en dos líderes que piensan en un país que debe de virar hacia una izquierda diferente y moderna? Así es lo importante, ¿no? No era una izquierda stalinista, no era un proceso cerrado, sino que ellos decían, bueno, hay que adaptarnos a los nuevos pensamientos. Y lo otro, la valoración que le doy es la valoración ética de esos personajes, ¿no? Porque yo me recuerdo a Teodoro en un carrito pequeño, un Fiat, y Pompeyo no tenía carro. Entonces, verlo que, bueno, cuando tenía chofer cuando era senador, pero eran personas realmente desapegadas con el tema material. ¿Fue fácil o cómo se llevó eso de apoyar a José Vicente a la presidencia? Bueno, no fue tan fácil porque luego conozco, ¿no? En la época que entra José Vicente yo tenía 13 años, ¿no? Pero luego cuando conozco la historia, obviamente fue una discusión en el partido, ¿no? En el MAS hubo discusión en que si se apoyaba o no a alguien que no pertenecía al partido. Y fue como una manera de demostrar que lo que tú mismo acabas de decir, que era buscando la unidad, buscando además deslastrarse, porque José Vicente venía de ser un empresario, una persona, un periodista. Entonces era como tratar también de desligar la historia de guerrilla que tenían muchos de los dirigentes del MAS a pasarlo a otro nivel, ¿no? Vamos a hacer una pausa, 2 minutos para escuchar mensajes de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de este programa con la socióloga María Jiménez, quien nos va a contar en la siguiente parte un poco más sobre el proceso político venezolano más contemporáneo, y por supuesto me gustaría que habláramos sobre la migración, sobre cómo la has vivido, bueno, tenemos el país con mayor número de migrantes del siglo XXI, ¿no? No es fácil decirlo. Ya volvemos con más de este programa aquí en Radio Fe y Alegría. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con nuestra estimada María Jiménez, socióloga venezolana, que además ha trabajado profundamente con el caso de la descentralización, trabajó en la COPRE,
Sí. Esa comisión para La reforma del Estado. La reforma del Estado. Hay una cosa que decir sobre eso. Interesante cómo Carlos Andrés llega y desbarata el juego político al cual estaban acostumbrados los partidos, ¿no? Se elegía el presidente y este nombraba a los gobernadores y los gobernadores nombraban es decir, la democracia era algo distante y votabas por diputados en una tarjeta sin saber quién era el diputado que iban a elegir. Es decir, todo era una especie de, no digamos, bueno, sí, una especie de mafia política. Si hoy nos hacen eso nos ponemos bravos, hoy queremos saber quién es y la nominalidad de los votos ha sido una conquista importante. Y es una conquista también y no está mal decirlo, de las izquierdas. Es decir, quizás la lucha de Teodoro por la democracia participativa como norte, ¿no? Es decir, no una democracia representativa simplemente, donde los partidos eligen quiénes son las cúpulas que van a dirigir, que van a estar allí, quién es el que va a ser gobernador, quién es el que va a ser... Acercar a la gente a la decisión. Entonces, ¿cómo viste tú, como profesional, por supuesto, y como protagonista de esos estudios, cómo viste tú ese paso de la Venezuela centralizada completamente, de la Venezuela de un presidente que elegía y colocaba gobernadores hasta alcaldes, bueno, no eran alcaldes, eran jefes, presidentes de los consejos municipales. Y después, bueno, todos los distritos que los convirtieron después en municipios. Una transformación real del Estado. Y después la municipalización, que es un concepto por demás interesante. Uh-huh. El Estado Zulia tiene 21 municipios, pero Trujillo, que es un poquito más pequeño, tiene 19. Falcón tiene 27. Es decir, estamos en presencia de estructuras de poder que se acercan a la gente. ¿Cómo pensaron eso? ¿Cómo eran esos debates? ¿Cómo pensaron ese país que hoy vivimos? Sí, realmente me hace esa pregunta y me voy a esas discusiones. Primero, bueno, el tema de los comisionados de la comisión presidencial representaban los partidos políticos, en todos los partidos políticos, representados también en la sociedad civil, la iglesia, las universidades y las regiones. Entonces se empieza a dar el gran cambio de discusiones en distintas áreas, ¿no? Que tenía que ver en el área económica, en el área administrativa, en el área política, en el área social y en el área cultural. O sea, la cultura también formó parte de esa reforma. Entonces, todas esas discusiones y la necesidad que estaba demandando la sociedad venezolana, porque por lo demás somos un país que, oye, es admirable lo que somos como país en materia de adelantarnos a situaciones que en América Latina no se habían dado, y nosotros sí lo hicimos. Esos avances de la descentralización política, elección directa de gobernadores y alcaldes, eso, wow, fue para nosotros, fue además de ser un gran avance que significaba desarrollo, no solo en lo político, sino en lo social, porque era una competencia que se iba a generar en que quién lo hacía mejor, y hacerlo mejor implicaba reelección. Entonces, ese proceso estuvo en la mesa de discusión. Los comisionados, unos opinaban de una manera, otros de otro, pero ahí lo más grandioso fue el acuerdo, el gran pacto que significó la reforma del Estado. O sea, la reforma del Estado fue el déjà vu de un pacto político que también se hizo en el 58, en el 60, con los partidos políticos URD, Acción Democrática, COPEI, y logran decir, bueno, vamos a este proceso de paz. Y sin embargo la paz no llegó tan rápido, ¿no? Porque fueron momentos, esos años 60 fueron muy violentos. Y sin embargo, cuando reaparece Caldera otra vez, entra al proceso de pacificación. Entonces, esa gente estaba, una parte ya fue miembro de esa comisión. Los partidos políticos ya no eran tan solo 3 partidos, sino que eran todos, ¿no? Y el MAS formó parte allí con Pompeyo, que era comisionado, y era el comisionado en el área política. Entonces fue muy interesante cuando comienzan a salir
el lobby fue muy grande en el Congreso. Nos tocó a los técnicos preparar todos los informes para que esto fuera aprobado en el Congreso. Pero previamente, como estaban los partidos políticos formando parte de esa comisión, significó que, bueno, ya había como un proceso de diálogo interno en los partidos que avalaron todas las reformas que se fueron dando. ¿Qué golpe para Acción Democrática haber ganado la presidencia y que después el propio proceso político hiciese que perdieran gobernaciones, ¿no? Porque fue en el 91-92 que se dan las primeras elecciones regionales y Acción Democrática, que tiene todas las gobernaciones porque ganó la presidencia, pierde gobernaciones. En el sur le gana Copey, por ejemplo. Sí. Y eso va a ser como que la factura política quizás lleve a que Escobar Salón y los adecos más adecos recalcitrantes, bueno, saquen a Carlos Andrés del poder. Y se dan esos movimientos políticos de separación donde los líderes reclaman su posición, como los Salas Romer en Carabobo, ¿no? Que ellos no querían que fueran ellos y ellos fueron aparte, ¿no? Con un movimiento El Sol, creo que se llamaba, no me acuerdo. Proyecto Venezuela. Era un proyecto que tenían y lograron los Salas Romer tener una buena gobernación donde todo el mundo reconocía cómo el tema de las autopistas, de los peajes, de los hospitales. Quizás si la democracia representativa esa del bipartidismo se hubiese permitido ese semillero de la renovación de liderazgos con liderazgos locales, no habrían llegado al agotamiento de tener que reelegir a Carlos Andrés, de tener que reelegir después a Caldera, que fue quizás el apócope de esto, ¿no? Es decir, no tenemos líderes, no tenemos nuevos rostros en los años 90 y tenemos que repetir a estos dos caudillos. No, y nos pasó terriblemente que el proceso de descentralización se frustra en el momento que Chávez comienza a mandar personas a que representen el movimiento que él lideraba y comienzan a desaparecer esos líderes locales, porque como la gente votaba como en masa por un, ya ni siquiera creo que sea un proyecto de país, sino era un proyecto únicamente de destrucción del país, porque eso es lo que nos ha ocurrido en todos los niveles, ¿no? A mí me da un miedo terrible, y aunque hablar de la actualidad no es muy bueno para estas entrevistas tan sabrosas que deberían quedar a la posteridad, a mí me da un miedo terrible la manifestación del mesianismo en Chávez y la manifestación del mesianismo hoy con María Corina. Me parece que la gente no termina de entender que no es elegir a una persona, sino que hay que votar por una idea, por un proyecto, por algo que esté más allá del individuo, porque si falta el individuo, bueno, sucede lo que sucede ahorita. Claro, lo que pasa es que María Corina en estos momentos pasa a ser como un respiro en tanta, se puede decir, falsedad política que hemos vivido, de lado y lado. O sea, vemos cómo gente de la oposición termina vendiéndose al estatus. En este caso yo creo que aún la dureza del discurso de María Corina, el tema yo diría, tiene que renacer un nuevo pacto. O sea, aquí no se puede venir a gobernar creyendo que sin ustedes, o sea, somos nosotros ¿quiénes somos nosotros? Entonces, ¿cómo me divorcio yo de una sociedad que ha estado inmersa en tantos años de chavismo y cómo logro que realmente atraer que esas personas crean en mí, en mi proyecto, ¿no? Pero también a mí me preocupa lo de la pureza, ¿no? Porque hay una búsqueda del opositor puro. Eso es no decir, existe. Tiene que ser porque tú fuiste chavista, porque tú, ahí sacaron el caso de este muchacho, el periodista Sein. Entonces lo cometen una barbarie, el dueño del medio de comunicación, porque no fue el Estado directamente, pero fue el dueño del medio de comunicación el que saca al periodista por dar unas opiniones al aire, y nos encontramos con el gran problema de que la gente en Twitter lo que hace es decir era chavista.
Entonces ya no merece que lo defendamos, ya no hay un atropello del medio, del medio de comunicación hacia el periodista, sino que como él es chavista se lo merece. Claro, la polarización nos ha llevado allí. Y no solo eso, nos ha llevado que esa ideología chavista tenga 8.200.000 venezolanos fuera del país. O sea, no estamos hablando de un cuarto de gente. Y con esos 8 millones se gana una elección. Y no hay manera de que voten en las próximas elecciones. Exactamente. Entonces, es el punto más doloroso de este proceso, es lo que nos está pasando. Pues estamos fuera y muchas personas van y dicen a ver qué pasa. Como socióloga estudiosa de los procesos sociales, ¿no crees tú que de algún modo la migración ha hecho que Maduro continúe en el poder? Yo siento que, por ejemplo, las remesas son una oxigenación económica hacia un país que no tiene exportaciones. Se está inflando un país, por eso quizá también la inflación se ha multiplicado de esa manera, porque estás metiéndole dinero a una economía que no tiene producción. Y por el otro lado, ha sacado a 8 millones de personas que podrían votar en contra de quienes están gobernando. Es que yo no sé si las 8.200.000 personas que están fuera van a votar todas en la por un cambio. Yo creo que ahí también tú tienes personas que están saliendo porque no pueden, no soportan la crisis, no soportan el hambre, no soportan la falta de servicios de salud. Y posiblemente porque me he encontrado con personas que todavía dicen no, porque esta oposición no sirve, prefiero que siga Maduro en el poder. O sea que es algo paradójico. De esos 8 millones no votarían por María Corina, pero sí votarían por la Cava. Pudiera ser. No sabemos, porque recuerda que el momento político más importante es cuando colocas el voto. Y el voto va teñido de emoción. O sea, el voto es emocional, no es ni siquiera de conciencia, es una emoción, o es rabia, o es esa emoción que te puede llevar a la esperanza. Entonces, si en ese momento las personas, por eso es que es tan importante que conectes con la gente, que conectes, los últimos minutos son fundamentales, y cuando yo veo, por ejemplo, lo que sucedió en Chile, ¿no?, con respecto a las elecciones que hubo para aprobar la Constitución de Chile, donde la desaprobaron. Entonces, fíjate que Boric no tenía plan de país. Su plan era la Constitución, es decir, lo que dijera la Constitución, él iba a empezar. Y mira que la Constitución no la aprobaron. Por eso es que él queda como que en el limbo, queda con una gestión pobre desde el inicio. Entonces, recién él está como que retomando, se está dando cuenta que con los que estaba no puede seguir. Y comienza a cambiar ministros y todo el mundo viendo estupefacto qué es lo que está pasando en Chile, ¿no? Con el tema de la corrupción también, porque las ONGs que son parte de la sociedad civil chilena, hay unas ONGs, que terminaron millonarias recibiendo 800 millones de pesos, o sea, 1.000 millones de dólares, y resulta que estaban vinculadas con el gobierno. Entonces uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? O sea, los chilenos creyeron en este joven y mira lo que está pasando, ¿no? Vamos a hacer una pausa de 2 minutos para escuchar un mensaje de Radio Fe y Alegría, y a la vuelta vamos a profundizar sobre el tema de la migración. Vamos a profundizar sobre ese conflicto que ha cambiado la geografía y la geopolítica latinoamericana. Ya volvemos con más. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Así llegamos al segmento final de Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche
conversando con nuestra estimada socióloga María Jiménez, que hemos tenido una conversación maravillosa sobre la cosa de la identidad venezolana. Pero yo veía una estadística que decía que de Italia habían salido 13 millones de italianos entre el año 1880 y el año 1960. En 80 años habían salido, por las diferentes guerras y crisis políticas que vivió Italia, salieron 13 millones de italianos. Y los italianos han marcado como migrantes al planeta, ¿no? Es decir, ¿qué sería la cultura italiana, la pequeña Italia en Nueva York, aquí los italianos en Maracaibo y en Argentina? Dígame, sí. ¿Cómo los italianos han marcado al mundo y han exportado el espagueti? Ahora, eso fue en 80 años. Los venezolanos hemos salido en 6 o 7 años, casi la misma cantidad de italianos que salieron en 80 años. Así es. ¿De qué manera? Quizás esto es un proceso sociológico inédito, ¿no? ¿Esto podría impactar o ha impactado, crees tú, a Latinoamérica? Sí, estamos hablando de una distribución de venezolanos ahorita hay en todos lados, ¿no? Uno abre un mapa en cualquier país. En cualquier parte hay una arepa. Aquí el asunto está, que es lo que se estudia, es que ahora es una migración en el sur. O sea, estamos hablando de cómo el venezolano sale a Colombia, que no le exigen ni pasaporte, porque tú llegas allí con la cédula. Exactamente, ¿no? Y es donde tenemos más migrantes. Tenemos 1.500.000 venezolanos viviendo en Colombia, aun cuando uno sabe que ese migrante que está allá es una mezcla de colombo-venezolano, ¿no? Porque el que escogió Colombia tiene el abuelo, tiene el tío, es esa relación colombo-venezolana. Y luego viene Perú, que es el que le sigue con más migrantes, y luego viene Chile. En Chile estamos hablando casi de 600.000 venezolanos. Que es un impacto gigantesco, porque Chile tiene una población muy pequeña, ¿no? Estamos hablando que los venezolanos son cerca del 5% hoy de la población de Chile. Ellos son el 23%, y ahí, o sea, son 23 millones. Y nosotros en estos momentos somos 600 allá, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, se está haciendo un empadronamiento que Chile quiere sincerar la situación. Y hasta el momento que me vine iban 200.000 personas que habían ingresado por pasos no habilitados. Vaya. O sea, que estaban invisibles ante el gobierno chileno. Exactamente. Ahora ellos quieren... Pero es natural, los movimientos migratorios son naturales en sociedades además atiborradas. Pensemos como China es el principal país con más migrantes en el mundo por un motivo, es el segundo país más poblado del mundo, por eso tiene más migrantes en todo el mundo, y hay comunidades chinas alrededor del mundo, y los chinos se han convertido en mano de obra barata en casi todo el mundo. En Europa, en Estados Unidos construyeron toda la red ferroviaria en el siglo XIX, la construyeron los chinos, y no nos lo quieren decir. No fueron los mexicanos construyendo ferrocarriles, eran chinos que venían en tropeles a construir una conexión de extremo a extremo de oriente a occidente en Norteamérica. Pero lo de Venezuela es inaudito porque es muy rápido. ¿Será que esa migración es de gente que va a volver al país? ¿Sería o inevitablemente, como ha pasado con migraciones en el resto del mundo, esa gente verdaderamente no vuelve, sino que va creando comunidades fuera y finalmente se van a sintetizar con esas comunidades? Bueno, yo creo que creo y veo, porque hay la experiencia ha demostrado que el migrante español que llegó acá y el italiano tuvieron aquí sus hijos. Esos migrantes, muchos murieron acá, y los hijos son los que ahora han ido a reclamar como que ese origen, ¿no? En verdad hay muchas personas con las que hablamos que esperan que Venezuela vuelva a la democracia y regresar. Muchas personas
Y el discurso de los distintos candidatos acá se habla del retorno, ¿no? Eso mismo usaron los judíos con el Aliyá, donde llamaban al retorno a toda la diáspora judía en el mundo para reconstruir Israel. Y les ha costado, ¿no? Tienen 60 años con ese plan. Exactamente. Y sin embargo, pues lograron. Bueno, Israel es una potencia tecnológica, en cuanto a la tecnología, por ejemplo, de la agricultura. O sea, tendría que ser una política de Estado del próximo gobernante, la repatriación de los venezolanos. Exactamente, que sea y con ofrecimiento de qué es lo que viene a hacer ese venezolano acá. Ahora, hay un venezolano que está atravesando la selva del Darién. Hay un venezolano que hace un recorrido de al menos 60 días a pie en Centroamérica para llegar a la frontera de México y aún así cruzar otra frontera que es ese Río Bravo. Ese hombre, esa mujer joven, porque evidentemente una persona de 70 años, aunque hay casos, ¿no? Está el caso de la viejita esta que llevaba el hombre cargándola. Sí. Es una fotografía que es perturbadora, ¿no? Es decir, una señora con toda su vida ya transitada, bueno, cruzando junto a sus familiares para llegar a una nueva aventura. Pero el resto son jóvenes, estamos hablando de que son muchachos, 20, 21 años, 22 años, hasta más jóvenes, cruzando una selva y después sometiéndose a esos procesos, pasar por Guatemala. Es decir, hay un montón de testimonios periodísticos sobre lo complicado que es pasar por Guatemala, por El Salvador, lo complicado que es atravesar todo México de principio a fin hasta llegar a la frontera norte. ¿Cómo se explican esos movimientos migratorios? ¿Estados Unidos verdaderamente ofrece ese paraíso necesario para haber pasado por ese calvario tipo Dante caminando por el infierno? Mira, yo no sé si Estados Unidos lo ofrece, pero lo que sí sé como que te motiva a irte. O sea, ¿dónde está ese momento que te hace clic en tu vida para tú decir, no, yo no me quedo acá, yo me voy? Entonces yo creo que estas personas que son capaces, o sea, sin mediar en qué es lo que les espera. Porque imagínate una persona pasando por la selva del Darién, que los primeros fueron los pioneros, los que abrieron la ruta. Claro. Porque ahora hay una ruta. Ahora debe haber un caminito así. Y está Naciones Unidas allí con carpas, les dan comida. Es decir, es el fenómeno migratorio venezolano no se compara con ninguno, ni con el sirio, ni con el italiano. O sea, es algo que es la búsqueda de... Ni siquiera es que voy a buscar calidad de vida, voy a salvar mi vida. O sea, yo salgo de aquí porque no tengo comida. Yo entrevisté a una chica que estábamos pidiéndole refugio en Chile y ella me dijo, yo salí de Venezuela con mi niño en el canguro, pegado en mi teta y con una botella de agua de 5 litros. Eso era lo que yo llevaba. Porque necesitaba tomar agua para darle leche al niño. Y cuando tú ves la foto del niño llegando a Chile, era casi con esqueleto, y ella también. Entonces, si tú te pones en sus zapatos, si tú haces empatía con esa persona, tú dices, ¿cómo sería lo que viviste que no te importa perder la vida en el camino? Y nosotros establecimos en época de pandemia un nuevo tipo de migrante, que es el caminante. O sea, yo decía, wow. Claro, así como los sirios y los pueblos árabes se van en esas patotas, en esas barcazas, que también es una locura, ¿no? Un barco de capacidad para 20, 30 personas, meten 100, 150. Son locuras de la migración. Pero en Venezuela, las carreteras andinas, miles de personas, como si fuese una marcha. Salieron a caminar y salieron por Brasil. Ya salían antes de la pandemia. En el 2019 ya caminaban para Brasil. Y entonces tú comienzas a ver que o sea, si yo soy capaz de caminar miles y miles de kilómetros,
buscando resguardar la familia. Entonces, quiero decir que no me importa, ¿no?, lo que me voy a encontrar, porque lo que dejé era peor. Es como que es eso el mensaje. También ese hombre y esa mujer que hicieron eso son capaces de hacer lo que sea cuando lleguen, ¿no? Cosa que por un lado es buena y por otro lado puede ser terrorífica para una sociedad, porque es una persona dispuesta a cualquier cosa. Así es, así es. Y de eso tenemos como otras historias. Mira, vamos cerrando, María, un Sí. mensaje para la juventud venezolana, la que se queda, la que todavía cree que en el país se puede estudiar o se puede progresar con un emprendimiento. ¿Qué mensaje le darías tú, que has vivido, bueno, tantas etapas diferentes de la vida política y de la vida, y como intelectual de la sociología, has visto cómo este país, bueno, en este caso ha ido decreciendo económica y socialmente, pero que quizás hay una esperanza al final del túnel? ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, yo creo que, como decirle yo a alguien no te muevas cuando yo me moví, o sea, es algo éticamente no es correcto, pero sí diría que las personas que quieren permanecer en el país es saber que o sea, que es una lucha, no solo una lucha para cambiar lo que está acá, sino hacer lo posible o lo imposible por continuar estudiando. O sea, ¿cómo lo hacemos? No sé. Pero las personas no se pueden desligar de los libros. O sea, desligarse de un libro es perder una parte de tu vida. Porque un libro como decía Pompeyo, mira, este libro me evita 600 horas de conferencias. O sea, lo que un libro te puede mostrar, 600 horas de conferencias te las evita un libro. ¿Un libro de Pompeyo que nos recomiendas leer? Bueno, Pompeyo tenía el famoso libro Santos Yorme, vivo o muerto. Allí está su historia de cómo salió del cuartel San Carlos, cómo escapó y bueno, y cómo le sirvió a las juventudes de América Latina, de todas partes, porque donde llegaba Pompeyo, y ya va, un momentico, donde estuviera, hasta en Brujas estuvo y le decían, sí, Pompeyo Márquez, y él, ¿cómo? O sea, era una cosa impresionante. Bueno, tuvimos el agrado de compartir con María Jiménez, socióloga venezolana, quien está de visita en un lugar que no puede visitar porque es suyo, porque es su tierra de nacimiento. Gracias. Aquí en Maracaibo y en Venezuela, y esperamos que muy pronto ese río de gente valiente que ha viajado y que hoy está intentando hacer vida y trabajando fuerte en otros países, bueno, venga a traer toda esa experiencia de nuevo a Venezuela para que podamos conseguir cambiar. Porque el cambio es inevitable, pero tenemos que cambiar no hacia lo malo, sino hacia lo positivo. Sí. Aunque a mí no me gusta el eslogan de hasta el final, porque yo creo que no hay final. No hay. Yo sí siento que es necesario ir a fondo. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar sobre esto y hacer cambios radicales, es decir, de la raíz, de la raíz, para poder generar una nueva planta, una nueva flor, tener nuevas y maravillosas esperanzas. Gracias, María. Gracias a ti por esta invitación.